ejercicio, les voy a pedir que ahí me digan, profesora, deje de grabar, porque si no se hace pesadísimo el video y tarda mucho luego cuando lo tengo que bajar para la computadora. Bueno, Nieva, Maxi Herrera, perfecto, ya vamos 42. Bueno, les estaba diciendo que el proceso de diferenciación de funciones de n variable lo vamos a... en realidad se reduce al caso de una variable. ¿Por qué? Porque esa función de n variable la vamos a considerar como si fuera una función de una variable, ¿sí? Y acá el rol que juegan las variables va a tener un papel muy importante. La variable de derivación va a ser una de ellas, manteniendo las demás como constantes. Eso lo vamos a ver a lo largo de esta clase, ¿sí? Ahora, para dar las definiciones, como dice acá el primer párrafo del documento, vamos a seguir un criterio de tipo inductivo. ¿Qué significa eso? Vamos a dar la definición para 2 variables, luego vamos a generalizar para 3 y luego para n variables. O sea, empezamos con los casos particulares hasta que lo llevamos al general. Bien, entonces el punto 1 es derivadas parciales de primer orden y comenzamos, como yo les decía, casos particulares, funciones de 2 variables independientes. ¿Sí? Bien, recordemos el concepto de derivada para funciones de una variable. Yo acá lo he escrito, ¿ven? Esto es de una variable, f tal que igual a f de x. F' de x va a ser el límite de este cociente de incrementos. O sea, cuando delta de x tiende a hacerse 0. Fíjense en el numerador. Figura f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. ¿Sí? El numerador es la variación de la función cuando pasamos del número x al número x más delta de x. O sea, le damos un incremento en delta de x a la variable independiente. ¿Sí? Bueno, ahora fíjense en lo que dice la definición de derivadas parciales para funciones de 2 variables independientes. Sea f una función de 2 variables x e y, la derivada parcial de f con respecto a x es aquella función representada por f sub x, como dice ahí, ¿lo ven? ¿Lo ven todos? F sub x, tal que su valor en cualquier punto xy en el dominio de f, el xy está en el dominio de f, se define de esta manera. Límite para delta de x tendiendo a hacerse 0 de este cociente, que también se llama cociente de incrementos, nada más que ahora va a recibir el nombre de cociente incremental parcial, donde en el numerador está la diferencia de valores del valor que toma la función en un punto xy, y este es el valor que toma la función en un punto x más delta de xy. ¿Cuál es la particularidad? A diferencia, fíjense, ¿cuál es la particularidad de esos dos puntos? Un punto tiene coordenadas xy y el otro va a tener x más delta de xy. O sea, y permanece constante, ¿sí? Y únicamente aparece incrementada la variable x, ¿sí? Entonces, la derivada parcial de f respecto de x en cualquier punto xy se define de esa forma. Fíjense en la similitud o la analogía con funciones de una variable. Esto también es un cociente de incremento. Y es la diferencia de valores que toma la función en el número x, en el punto x, y el valor que toma la función en este otro punto, que es cuando a la variable independiente le damos un incremento en delta de x. Acá ya estamos en 2 variables. Ahora, la derivada parcial de f respecto de y va a ser aquella función tal que su valor en cualquier punto x en el dominio de f está dado por esto. Fíjense en ahora, va a ser el límite para delta de y tendiendo a hacerse 0 de este cociente de incremento, donde en el numerador aparece la diferencia de valores que toma la función. Ahora, tenemos el valor que toma la función en el punto xy, ¿sí? Y acá tenemos el valor que toma la función en el punto de coordenadas x y más delta de y. ¿Cuál es la particularidad? Este es el punto xy y este otro punto únicamente aparece incrementada la variable y sobre delta de y. Y esto se llama cociente también de incremento. Estas son las funciones derivadas parciales. Cuando queremos definir la derivada parcial en un punto particular, entonces
los xy toman valores particulares, las coordenadas del punto, ya es en x0 y 0 del dominio de f respecto de x en x0 y 0 va a ser el límite para delta de x tendiendo a hacerse 0, de. En el numerador aparece esta diferencia, ¿sí? Este que está acá, este término, es el valor que toma la función en el punto particular, x0 y 0. Eso es como si nos dijeran el valor que toma la función en el punto 3, 5, 9, 2, 10, 11. Es un punto particular, a diferencia de este, que es un punto genérico. Y este término que está acá es el valor que toma la función en este punto. ¿Qué característica tiene el punto? Como yo les decía, observen, la abscisa del punto es x0 más delta de x y la ordenada es y0. O sea, son dos puntos en donde la característica principal es que aparece incrementada nada más que la variable x. Y lo mismo para la f respecto de y. Es el límite de este cociente de incremento. Y en el numerador, vuelvo a repetir, la diferencia de valores, el valor que toma la función en el punto incrementado, donde únicamente se incrementa y, menos el valor que toma la función en el punto x0 y 0. Bien. Las notaciones para las derivadas parciales son esta, esta, o esta, o esta, ¿sí? Esa notación, como yo les decía arriba, fíjense, esta es la notación de Leibniz, la D de Leibniz, derivada de y respecto de x. Esta notación de derivada ordinaria. Jacobi, que fue un matemático alemán, usó una D dibujada, ¿lo ven? Esto es la derivada parcial de f respecto de x. Eso es para denotar a las derivadas parciales. Nosotros damos vuelta con esta o con esta notación, ¿sí? Eso son las derivadas parciales. Estos ya son notaciones en un punto xy. Para las derivadas parciales de f respecto de y son estas notación f sub i, o esta con la D dibujada de Jacobi. ¿Sí? Bien. En un punto xy son estas. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos al concepto de incremento parcial. No lo quería borrar porque ahora vengo con el tema del incremento parcial. En la definición de la derivada dice al numerador del cociente. Acá está en azul, ¿ven? Yo ya lo he marcado, por eso no lo he borrado. Al numerador del cociente, ¿qué les acabo de explicar? Esa es la diferencia de valores del valor que toma la función en un punto incrementado, pero donde se incrementa nada más que la variable x, menos el valor que toma la función en un punto sin incrementar. Eso es variación o incremento de la función. Nada más que como está incrementado una sola variable, se le llama incremento parcial respecto de x. A ver si lo tengo explicado acá. No. Y acá es el incremento parcial respecto de x. No, yo pensaba que lo tenía explicado. Bueno, lo vuelvo a explicar acá. ¿Sí? Fíjense, acá está el numerador, ¿lo ven? Acá, vamos a poner con azul. Acá, este numerador es el numerador de la definición de la derivada parcial. Es la diferencia de valores que toma las funciones. Este es el punto incrementado y este xy el punto sin incrementar. Entonces tenemos el punto xy, le damos un incremento a la variable independiente y pasamos al punto x más delta de xy. Ahí se lo ve clarito. Entonces, ¿qué característica tiene este punto con respecto a este? Que únicamente aparece incrementada la variable x y la y queda fija. ¿Ven? Esto está fijo. Por eso se llama incremento parcial de la función respecto de x, a esa diferencia. ¿Sí? Y ese incremento parcial lo denotamos de esta forma, delta sub x de z. Entonces, volviendo a escribir la definición de la derivada parcial en términos del incremento parcial, queda esto. Límite para delta de x tendiendo a hacerse 0 de este incremento parcial respecto de x. Volviendo acá. Esto es en x0 y 0. No lo he puesto acá. Bueno.
Entonces la volvemos a escribir a la definición de la derivada parcial con notación del incremento parcial. ¿Y cómo lo leemos a esto? Va a ser el límite del cociente incremental parcial de la función con respecto a x, cuando el incremento de la variable considerada tiende a hacerse cero. ¿Sí? En la definición de la derivada parcial de f respecto de y, ahora vengo acá, la que he marcado con colorado, al numerador del cociente. Fíjense, ¿cuál es la particularidad acá? Es la diferencia de valores que toma la función en dos puntos. Este primer término, el punto está incrementado, pero únicamente se incrementa la variable y. Y en este punto es el punto xy. Entonces, volviendo acá, tenemos lo siguiente. Para el caso... Ahora, para el incremento parcial, tenemos el punto xy, le damos un incremento a la variable y, entonces pasamos a este punto. ¿Cuál es la característica? Que la x esta está fija, ¿sí? Únicamente está variado la variable y. Entonces, la diferencia de valores, el valor que toma la función en este punto incrementado, menos el valor que toma la función en este punto sin incrementar, se lo llama incremento parcial de la función respecto de y. Y es esto, y se lo denota de esta forma. Volviendo a escribir el concepto de la derivada parcial en términos de incremento, queda esto. Límite para delta de i tendiendo a hacerse cero, de delta sub i de z sobre delta sub i. ¿Cómo lo leo a esto? Es el límite del cociente incremental parcial de la función con respecto a i. Cuando, ahora viene Solange agudo, cuando el incremento de la variable considerada tiende a hacerse cero. ¿Sí? Vamos a cuando calculamos la derivada parcial en un punto particular. Esto ya es un valor numérico, en cambio acá son funciones derivadas parciales, ¿no? Con notación del incremento parcial va a quedar esto. El numerador va a ser el incremento parcial respecto de x, pero como ya está particularizado en un punto x0 y 0, se lo denota así, ¿sí? Delta sub x de z0. En cambio, este de arriba era delta sub x de z. Este de arriba es delta sub x de z. Para diferenciarlo de este, que ya está particularizado en el punto, se llama delta sub x de z0. Y la derivada parcial en términos del incremento parcial respecto de x queda así. En este otro caso, este es el incremento parcial respecto de y, ¿sí? Que como ya está particularizado en un punto x0 y 0, lo denotamos así. Fernando Sánchez. Entonces acá, este es el delta sub i de z, a diferencia de este que es delta sub i de z0. Volviendo a expresar la definición de la derivada parcial en términos del incremento parcial, es esto. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver. ¿Están ahí, chicos, o están durmiendo? No, sí, siento que ¿Existen todos ahí? Sí. Están como esos videos que circulan en las redes sociales, están durmiendo, ponen la fotito y ya estamos, dice. Sí, te escucho. Te escucho. No estamos viendo nada nuevo. Esto que está acá, en análisis 1, esto que está acá, esta, la definición de la derivada, también la pueden escribir en términos del incremento. F' de x va a ser el límite para delta de x tendiendo a hacerse 0 de delta de y sobre delta de x. Esto se llama cociente de incremento. O sea, esto que está acá es la variación o el incremento de la función que lo denotan así. Otra manera de escribir la derivada, ¿sí? Bueno, muy bien, vamos a los grafiquitos para entender esto. Acá están los gráficos, ¿lo ven?
el incremento parcial respecto de X. La gráfica de la función de dos variables es esta superficie. ¿Estamos? Este punto que está acá es el punto XY. Le damos un incremento a la variable independiente X y tenemos este otro punto, que va a ser X más delta de XY. La diferencia de valores, el valor que toma la función en este punto, menos el valor que toma la función en este punto, se lo llama el incremento parcial de la función respecto de X. Y es esa diferencia que está ahí. ¿Sí? En el caso del otro incremento parcial, este es el punto XY y este es el punto XY más delta de Y. El valor que toma la función en el punto XY es esto. ¿Sí? Y en este punto, el valor que toma la función en este otro punto, ¿cuál es la característica de este con respecto a este? Que X permanece constante, ¿ven? Únicamente aparece incrementado Y. La diferencia de valor que toma la función en el punto incrementado, o sea, en este, menos el valor que toma la función en este, es el incremento parcial de la función respecto de este. Es esto que está acá. ¿Estamos hasta ahí todo? Fíjense en el caso de los puntos estos. Pasamos del XY a este punto. ¿Cuál es la característica principal? Que Y siempre es constante. Únicamente aparece incrementada la variable X. Acá, el X es siempre constante y únicamente está variando Y. Por eso llaman incremento parcial. En el caso de una variable, a esto le han llamado también el incremento de la función cuando pasamos del punto X al punto X más delta de X. ¿Sí? Pero ahí era una variable. Y acá, como son dos variables, incrementa una de ellas, lo denominamos como incremento parcial. Bien, ahora viene una observación muy importante. Pues yo les había dicho al comienzo de la clase que el proceso de derivación en realidad lo llevamos, ya vamos a hacer un ejercicio donde calculemos las derivadas parciales aplicando la definición, ¿no? Ahora, esta observación es muy importante, ¿por qué? Porque nos permite ver, aplicar las reglas de derivación que ustedes conocían para funciones de una sola variable. ¿Por qué? Porque como yo les decía al comienzo de la clase, el proceso de derivación de funciones de varias variables se lo lleva de una variable, considerando que una de ellas es la variable de derivación y los demás como constantes. ¿Y de dónde surge esto? De lo siguiente. Por definición de derivadas parcial, f respecto de x va a ser el límite de este cociente de incremento, ¿sí? Ya lo hemos visto. El numerador es la diferencia de valores. El valor que toma la función en el punto incrementado es menos el valor que toma la función en el punto sin incrementar, ¿sí? Sobre delta de x. Entonces, a ver, ¿qué es lo que tenemos acá? Vuelta a escribirlo. Entonces, tenemos el punto XY y pasamos al punto X más delta de XY. ¿Sí? ¿Cuál es la característica principal? Como yo les decía recién, esto permanece fijo o constante, ¿sí? Y únicamente está variando X. En términos de la función, tenemos una función de dos variables, porque esa es nuestra función, ¿sí? Entonces, es como si a la variable y, acá, a la variable y, esta variable y la dejamos fija, no es que es como, la dejamos fija, y únicamente dejamos que varíe x. Entonces, a esta función de dos variables la miro como si fuera función de una sola variable, la variable x. ¿Estamos? Entonces, porque únicamente estamos dejando variar x, esto. Entonces, escribiendo la definición de la derivada parcial de f respecto de x en términos de la función g, ¿qué va a pasar? F en x más delta de xy, fíjense, f, vuelta a escribir acá, entonces tenemos f en el punto x más delta de xy, ¿sí? Si y está fija en términos de la función g, esto va a ser g de x más delta de x. ¿Sí? ¿Lo ven? G en x más delta de x va a ser f de x más delta de xy. ¿Estamos? Y f de xy es g de x.
Entonces, escribiendo la definición de la derivada parcial en términos de la función g, tenemos que esto es esto y esto es esto, sobre delta de x. Ahora, con respecto a la función g, ¿eh? Este límite, fíjense, de este cociente de incremento es definición de qué. A ver, definición de qué hay ese límite. Los escucho. ¿Mm? Fíjense la definición de la derivada. Están calladitos. Acá. Acá. F' de x, el límite para delta de x tendiendo a hacerse 0 de f en x más delta de x menos f de x sobre delta de x. ¿Lo ven? Eso es f' de x. Ahora yo les pregunto acá, en términos de la función g. Acá. ¿Es definición de qué es? El segundo miembro, en términos de la g. A ver, los escucho. Están calladitos. ¿Es definición de qué, chicos? ¿De la derivada? Sí, ¿cuál derivada? Perfecto. ¿Cuál de la derivada? ¿Cuál derivada? ¿Cuál es la función? G'. G', chicos, no le tengan miedo, es G'. Ese es G', ¿sí? Entonces, en términos de la función G, el segundo miembro es G' de X, por eso escribo esto, ¿ven? F respecto de X en punto XY es G'. Y ahí me detengo. ¿Eso qué significa? Que la derivada, ahora la leo esa igualdad. La derivada parcial de F respecto de X en un punto XY es la derivada ordinaria, ese primado significa ordinaria, es la derivada ordinaria de la función g de una sola variable, la que se obtiene de la función f al fijar la variable y. ¿Se entiende? Y acá está lo que le estoy diciendo. La g se obtiene de la función f, que es una función de dos variables, cuando se fija la variable y. Entonces, ¿esto qué dice? Que la derivada parcial de f respecto de x es la derivada ordinaria de la función g, la que se obtiene de la función f al fijar la variable y. En otras palabras, ¿qué significa eso? ¿Cómo podemos interpretarla la derivada parcial? Que la derivada parcial de f respecto de x es la derivada ordinaria, la puedo ver como la derivada ordinaria de la función f, si f se supone que es función, o si suponemos que f es función de una sola variable, la variable x, que es la variable de derivación, donde y queda como constante. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, que la derivada parcial de f respecto de x la podemos mirar, si quieren, como la derivada ordinaria de la función f respecto de la variable x, cuando y queda como constante. ¿Sí? Bien, análogamente, en la definición de la derivada parcial de f respecto de y, la definición de la derivada parcial de f respecto de y es el límite de este cociente de incremento. Ya lo habíamos explicado. Es la diferencia de valor, lo vuelvo a escribir. Es la diferencia de valores. El valor que toma la función en un punto xy y el otro valor es el valor que toma la función en el punto x y más delta de y. ¿Estamos hasta ahí todos? Acá está, ¿ven? Es el valor que toma la función en el punto incrementado menos el valor que toma la función en el punto x. ¿Cuál es la característica principal entre estos dos puntos? Que x está fija. Esta está fija o constante. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa en relación a la función f? La función f de xy, función de dos variables, resulta ser de que al fijar la variable x, la dejamos fija, esta x queda fija. Y dejamos que varíe tan solo y. La puedo mirar a esa función de dos variables como si fuera función de una sola variable y es la variable y. Entonces, en términos de la función h, este término que está acá
pasa a ser h en i más delta de i. ¿Lo ven? Acá, h en i más delta de i va a ser igual, usando la función f, va a ser f, x como está, y donde dice i pongo i más delta de i. ¿Sí? Entonces esto es h en i más delta de i, que es lo que está acá, ¿ven? Esto es esto. Y f de x es h de i. En términos de la función h, esto que está acá, este límite de este cociente de incremento, no es otra cosa que h' de i. Y entonces, ¿eso qué significa? ¿Cómo leo esto? La derivada parcial de f respecto de i es la derivada ordinaria. ¿Sí? Es la derivada ordinaria de la función h de una sola variable, que es la variable i, cuando, claro, es la derivada ordinaria de la función h de una sola variable, que es la variable i, y donde esta función h se obtiene de la función f al fijar la variable x. ¿Sí? Dicho de otra forma, la derivada parcial de f respecto de i es la derivada ordinaria de la función f, si a f se la supone como función de una sola variable, la variable i, y donde x se la deja como constante. O sea, la vuelvo a repetir, la derivada parcial de f respecto de i es la derivada ordinaria de la función f si se supone que f es función de una sola variable, la variable i, donde x queda como constante. ¿Sí? ¿Y eso qué es lo que a dónde nos lleva esto? Que las derivadas parciales las puedo mirar como derivadas ordinarias. ¿Y qué significa? Si parto de una función de dos variables y quiero la derivada parcial de f respecto de x, la variable de derivación va a ser la variable x. Ahí la dejo como constante. ¿Sí? Si queremos la derivada parcial de f respecto de y, la variable de derivación es la variable y la x queda como constante. ¿Y eso qué significa? Que se van a repetir todas las reglas de derivación que ustedes conocían para una sola variable. Entonces, para calcular las derivadas parciales de una manera práctica, rápida y sencilla, directamente, a menos que pida el enunciado que apliquen la definición, podemos usar, si no pide usando la definición, podemos usar las reglas de derivación. ¿Por qué? Porque a las derivadas parciales las vemos como derivadas ordinarias. El término parcial surge justamente de eso. Acá tienen que acostumbrarse al rol de las variables con funciones de varias variables, ¿sí? En definitiva, lo llevamos que era lo que yo les decía al comienzo de la clase, el proceso de diferenciación o de derivación lo llevamos al proceso de derivación de una función de una sola variable. ¿Por qué? Porque derivamos respecto de la variable que está considerada, manteniendo como constante a las demás variables. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Vamos a los Sí, ejercicios. Vamos a los ejercicios. Y ahora van a terminar de cerrarle con los ejercicios. Yo ya, por razones de tiempo, los voy escribiendo. Acá tenemos, ¿ven? Esto está en la página 3 del el ejercicio 2i de la página 3 del documento. Y es una función de dos variables independientes, ¿sí? Acá el enunciado le dice, usando la definición, calcule las derivadas parciales. Ahí ya específicamente dice que usemos la definición. Si no dice que usemos la definición, pues no la usamos. Tenemos que aplicar reglas de derivación. Bueno, usando la definición, dice. Entonces vamos a usar la definición y yo ya la he escrito ahí, ¿sí? De derivada parcial. Entonces, f respecto de x en un punto xy va a ser igual al límite para delta de x tendiendo a hacerse 0 de el valor que toma la función en este punto. Si la función es esta, x es x más delta de x. Entonces nos venimos acá y donde dice x pongo x más delta de x. Y el y queda como está. Entonces acá va a ser 4 por x más delta de x menos 6y más 5 menos el f de xy. Menos 4x. Fíjense en que ya le cambio el signo, porque dice menos f de xy. ¿Me siguen? Entonces acá, ¿cuánto va a quedar?
menos x cambiando signo, más 6y menos 5 sobre delta de x. Y esto va a ser igual. Siempre hay que arreglar esta expresión. Límite para delta de x tendiendo a hacerse 0. Arreglar y simplificar o cancelar lo que haya que cancelar. ¿Cuánto da esto? A ver. Aplicando distributiva. Ahí va a dar 4x 4x más es 4 delta de x. por delta de. Simplifico la menos 6. Claro. Acá voy menos 4x más 6y menos 5 y lo divido por delta de x, ¿sí? ¿Qué puedo, como dice la... ¿Cómo es tu nombre? Joana. Joana, ¿qué puedo simplificar? ¿Ves, Joana? Vamos acá por orden. 4x con... 4x con 4x menos 6 con 6. ¿Y qué más? Más 5 con menos 5. Perfecto. Y esto va a quedar como el límite para delta de x tendiendo a hacerse 0 de el numerador es 4 por delta de x y en el numerador delta de x. ¿Qué simplifico ahora? Simplifico delta de x, me va a quedar 4. 4. Ahí está. ¿Sí? Entonces la derivada parcial ahí dio 4. ¿Estamos? O sea, lo llevamos a un límite de una función de una sola variable, que sería la variable delta de x. No sé si lo ven. Vamos a la otra derivada parcial. Esta. Entonces, la f de i es el límite de este cociente incremental parcial de la función respecto de i. Fíjense que únicamente aparece incrementada i. ¿Ven? Entonces, f de i de xy va a ser límite para delta de i tendiendo a hacerse 0 de... Y vengo acá, el delta de i lo dejo en el denominador, el valor que toma la función en el punto x y más delta de i. Entonces nos venimos acá y quiero que me dicten este valor, ¿cuánto me da si la función es esta? Esta es la función. ¿Cuánto daría? A ver, dictamen. F en el punto x y más delta de i. ¿Cuánto daría? 4 por... A ver, chicos, ¿están todos ahí? Algunos. Sí, profe. Hay que reemplazar acá. Donde dice x queda por x. Entonces, ¿cómo va a quedar? 4. 4x. 4x, ¿qué más? Menos 6, ¿qué pongo? 6. Entre paréntesis. Sí, ¿qué pongo? Y Y, más y delta de más delta de i. Y más delta de i. Perfecto. Y más Más 5. 5. Más 5. 5. Eso es el primer término. Menos el f de x, que vuelta a cambiar el signo. Menos Que es una... 4x más y 6 menos y 5. menos 5. ¿Sí? Bueno, entonces ahora nuevamente hay que arreglar la expresión y esto va a quedar límite para delta de i tendiendo a hacerse 0 de 4x menos 6y menos 6 por delta de i. Bueno, ya este 5 lo puede... Bueno, no. Vamos a volver a escribir como hace rato porque no lo he simplificado. Por ser la primera, ustedes ya lo pueden arreglar antes, ¿no? Para que no... Entonces acá tengo el más 5 menos 4x más 6y menos 5 sobre el delta de i. Cancelo ¿qué? ¿Qué término? 4x con 4x, ¿qué más? Menos Menos 6, menos 6 con 6. Más 5, menos 5. Bien. Y entonces... Resultado final es menos 6. Exacto. Límite para delta de i tendiendo a hacerse 0 y acá ha quedado menos 6 por delta de i sobre delta de i. Puedo cancelar esto con esto y da menos 6. ¿Estamos hasta ahí? Esa es la otra derivada parcial. Y eso es aplicando la definición. Ahora,
Como yo les decía, si es que el enunciado les dice apliquen la definición, aplican la definición. Ahora, si dice calcule las derivadas parciales, y no, voy directamente a las reglas de derivación, ¿sí? A menos que el enunciado diga. Entonces vamos, la f respecto de x en un punto xy. Para calcular esta derivada parcial, ¿qué hemos dicho? F respecto de x. La derivada parcial de f respecto de x es la derivada ordinaria de la función f respecto de la función f, es la derivada ordinaria de la función f respecto de x, si suponemos que f es función de una sola variable, la variable x, donde y permanece como constante. Entonces, al calcular la derivada parcial de f respecto de x, la variable y, uy, no se nota nada ese, la variable y, queda como constante o fija, ¿sí? Y entonces ahora derivo. ¿Qué significa? Vengo acá, aplico todo. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y empiezo a derivar cada término. Cada vez que aparece y, lo tengo que considerar como constante, porque es una constante. Entonces la derivada del primer término respecto de x, ¿cuánto da esto? La derivada del primer término, 4. Esto da 4. La derivada de menos 6i, esto, con respecto a x, y queda como constante, es como si fuera 9, 20, 5, menos 3, es una constante. Entonces todo este término es constante, y la derivada de una constante es, por ser la primera vez lo voy a poner, ¿no? Y luego aparece la derivada de 5, que es constante 0, y esto es 4, ¿sí? Para obtener la derivada parcial de f respecto de y, entonces la derivada parcial de f respecto de y es la derivada ordinaria de la función f respecto de y, si a f se lo considera como función de una sola variable, sería la variable y donde x permanece como constante, x queda como constante, ¿sí? Entonces, volviendo a la función es esta, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. 4x pasa a ser constante, la derivada de 4x es 0. ¿Sí? La derivada de 4x es 0. Entonces esto es 0. La derivada de menos 6y es con respecto a y. La derivada de esto, la derivada de y es 1. Entonces la derivada de menos 6y va a dar menos 6. Menos 6. Y la derivada de 5 es 0 y esto da menos 6. ¿Sí? Ahí está. Bien, ¿se entiende, chicos? Eso es aplicando las reglas de derivación. Bien, sigamos un poquitito. Volvamos al documento. Ahora, ahí tienen varios ejercicios para entretenerse, ¿no? Y ahora vamos a estos ejercicios, ¿sí? Donde dice, fíjense el enunciado. El enunciado ya dice concretamente, calcule las derivadas parciales, aplicando la regla de derivación. Entonces, vamos a los ejercicios. Yo ya les he traído algunos copiados, tenemos esto, ¿sí? Calcula esas derivadas parciales. Entonces, acá, nuevamente, acá ya directamente aplicando regla de derivación, está pidiendo. Entonces nos venimos acá y decimos f respecto de x en un punto x. Ya sabemos a esta altura que si quiero la derivada respecto de x, y queda como constante. Entonces, acá pueden aparecer funciones compuestas, a pesar de que el tema de funciones compuestas lo vamos a ver un poquito más adelante, pero acá la variable es la variable x, y la y queda como constante, y no pueden aparecer funciones compuestas. Entonces acá, ¿qué tenemos? La derivada de una suma de funciones, la suma de las derivadas. La derivada del primer término, esta es una función compuesta respecto de la variable x. Entonces, ¿cómo derivo este primer término? A ver, díctenme ustedes, la derivada del logaritmo va a ser igual a ¿qué?
A ver, argumento derivado sobre es el 1 1 sobre sobre e a la x por i. Es una función compuesta, donde i queda como constante, ¿sí? Claro. Por la derivada del argumento respecto de x. ¿Cuánto es la derivada del argumento respecto de x? La derivada de esto respecto de e a x la x, es e a la E a la x L, Y a x. la X. y el i. Queda el i, porque es constante. ¿Sí? Bien, más la derivada tangente, Secante cuadrado de X. secante cuadrado de el argumento. Lo copio tal cual al argumento. Entonces, x cuadrado por y cubo por la derivada del argumento respecto de x, donde y es constante, o sea, y cubo es constante. Y la derivada de esto respecto de x, ¿cuánto da? 0. Ah, no. No, Ah, 2x perdón. por, muy bien, no hay problema, no hay problema. Está bien que participen. La derivada de esto respecto de x es, la de, acá tenemos que derivar porque el i cubo es constante, entonces la derivada constante por función es la constante por la derivada de la función. Y la derivada de x cuadrado es 2x. Y da Bien. esto. Bien. ¿Estamos hasta ahí todos? Sí, profe. Gracias. Vamos. Perfecto. F respecto de i. A ver, díctenme ustedes. Nuevamente, es una función compuesta. Se deriva de la más externa a la interna. El logaritmo neperiano primero es 1 sobre e a la E a la x x por i. y por Por E a la la deriva. Claro, ahora, ¿cuál es la variable de derivación? La variable i. ¿Quién queda como constante? x. E. Entonces acá, x es constante. Entonces e a la x pasa a ser todo constante. Y la derivada de i es 1. O sea, esto va a quedar e Como a E a la x. Exacto. Más la derivada tangente es secante Secante al cuadrado. De X. Ah, por derivo respecto de i. Ahora el argumento hay que derivarlo Y al respecto cuadrado. X al cuadrado por Por 3 3i. veces 3 al cuadrado. por 3i cuadrado. y Perfecto. cuadrado. Bien. ¿Lo ven? Sí. ¿Se Profe. entiende? Perfecto. Muy bien. Bien, vamos a la otra derivada, a esta que es un poquito más laboriosa, ¿no? Vamos incrementando el grado de complejidad. Vamos con esta. Con esta, a ver. Entonces, empezamos. F respecto de... Esperen que conecto la batería, porque enseguida me va a dejar... Nos vamos a ir todos y se me apaga la computadora. Ahí está. Rafa. Viene un compañero. Bueno, empecemos. F respecto de X en un punto XY. La variable de derivación es la variable X y queda como constante. Entonces, la derivada de secante es secante por tangente. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Secante, Sí. copio todo el argumento. Esto es una función compuesta. Sí. Por tangente. ¿Sí? Y por, ¿qué sigue? Vamos de la función más externa a la interna, vamos con el logaritmo. La derivada del logaritmo va a ser igual a ¿qué? A 1 A 1 sobre sobre, 2x. es 2 1 sobre su argumento. El argumento es x x cuadrado por cuadrado y. por y. Por la derivada del 2x 2x y por el por y. y. Sí. Está constante. ¿Sí? Sí. Bien. Más la derivada de cotangente. Menos Secante cuadrada. cosecante cuadrada. Cosecante cuadrada. Cosecante cuadrada, Sí. ¿sí? De su argumento, que es a la x por y. Porque es una función compuesta. La derivada Y del a la y. argumento es
Ahí a la I me va a quedar. No, E a No, la X por por I I por, y me La va a dar E deriva. a la I. es por I. ¿Sí? Ujú. ¿Qué? Por ejemplo. ¿Estamos, chicos, todos? Acá en lo anterior también ustedes lo pueden simplificar, arreglar, pero si lo dejan ahí, si piden calcule las derivadas parciales, yo prefiero que lo dejen ahí, porque cuando lo Bien. arreglan mal, ¿sí? Salvo que sea que tienen que demostrar una igualdad, ahí sí lo van a tener que trabajar un poquitito. Pero si no, la dejan clarita la regla de derivación, ¿ves? Pero sí se puede simplificar, obviamente, ¿no? Bueno, vamos a la f de i en un punto xy. Nuevamente, la derivada secante por tangente, secante del logaritmo neperiano de x cuadrado por y, por tangente del logaritmo neperiano de x cuadrado por y, por, ¿cuál es la variable de derivación? Es la variable y. ¿Quién queda como constante? La variable x. Entonces, voy a la derivada del logaritmo, es 1 sobre el argumento, 1 sobre x cuadrado por y, por la derivada del argumento respecto de y, la Por derivada X de cuadrado. por x cuadrado, más cotangente menos cosecante cuadrada de su argumento, e a la x por y, por la derivada del argumento respecto de la variable y. La derivada del exponencial es la misma Es la exponencial misma. Por I. por, Por X. claro, la derivada respecto de y es por x. Ah, Perfecto. ¿Estamos hasta ahí todos? ¿Se Sí, entendió? ¿Se dan cuenta cómo llevamos la derivación de funciones de varias variables al de una variable? Eso es lo que yo les decía al comienzo de la clase. ¿Por qué? Porque a esa función de dos variables la consideramos como si fuera función de una variable, dejando como constante a la otra. ¿Sí? Bueno, muy bien. Volvemos al documento y estamos acá. Seguimos, ahí tienen otros ejercicios para que lo practiquen, ¿no? Y como yo les decía al comienzo, seguimos el criterio inductivo, hemos dado la definición de 2, ahora lo vamos a dar para 3, y luego lo vamos a generalizar para n. Para el caso de 3 variables, sea f una función de 3 variables, tal que u igual a f de x y z. Entonces, las funciones derivadas parciales, como es una función de 3 variables, va a haber 3 derivadas parciales de primer orden, f de x, f de y y f de z. F respecto de x va a ser el límite de este cociente incremental parcial. Acá tenemos la diferencia de valores, del valor que toma la función en este punto incrementado menos el valor que toma la función en este punto sin incrementar. ¿Cuál es la particularidad? Fíjense, ahí estamos pasando de un punto de coordenadas x y z, donde únicamente se está, luego pasamos al otro punto, donde únicamente se incrementa x. ¿Lo ven? La f respecto de y es el límite de este cociente incremental parcial, donde el numerador es el incremento, acá, volviendo al anterior un poquitito. Acá el numerador va a ser el incremento parcial de la función respecto de x. ¿Por qué? Porque únicamente está incrementado x. Acá el numerador es el incremento parcial de la función respecto de y. ¿Sí? Únicamente está incrementado y, ¿lo ven? Y la f de z ahora va a aparecer incrementa z nada más, ¿ven? Es el límite de este cociente incremental parcial, donde únicamente acá aparece incrementada z. ¿Sí? En términos del incremento parcial, como la función es u igual a f de x y z, la primera definición queda así, o el primer límite. Límite para delta de x tendiendo hacia 0 de este cociente incremental parcial de la función respecto de x, cuando el incremento de la variable tiende a hacerse 0. En el otro caso, el numerador es delta sub i de u. Entonces el límite de este cociente incremental parcial de la función respecto de y. Y en este otro caso, el numerador es el incremento parcial respecto de z. En notación es esto, delta sub z de u sobre delta de z. ¿Sí? Bien. Acá hacemos lo mismo cuando queremos calcular la derivada parcial de f respecto de x.
la variable de derivación es la variable x, se deja como constante a la variable y z. ¿Eso qué significa? Que esa función de 3 variables la miro como si fuera función de una sola variable, la variable x, donde y z queda como constante. Para calcular la derivada parcial de f respecto de y, si bien es cierto, es función de 3 variables, pero para calcular la derivada de f respecto de y, entonces considero que la variable, a la función de 3 variables la miro como función de una sola variable, la variable y, donde x y z quedan como constantes. ¿Sí? Y entonces la f de z otro tanto, la variable de derivación es z y x y como constante. ¿Y eso qué significa? Que todas las reglas de derivación se repiten. ¿Sí? Entonces, ¿ven? Lo que dice acá, como el caso de derivadas parciales de primer orden, una función de 2 variables, para calcular las derivadas parciales directamente de la fórmula que especifica f, se deriva con respecto a cada variable manteniendo como constante a las demás. ¿Sí? Eso es cuando queremos calcular las derivadas directamente sin aplicar la definición. Bueno, vamos a los ejercicios, ¿sí? Acá hay varios ejercicios planteados. Yo ya he seleccionado algunos, por razones de tiempo. Calcule las derivadas parciales. Ahí no dice aplique la definición. Ahí calcule las derivadas parciales. Entonces, vamos con f respecto de x en un punto x y z. ¿Sí? La variable de derivación es x y z están como constantes. Entonces nos venimos acá, esta es la expresión que define esa función. Entonces, x es la variable de derivación. Entonces, en este factor aparece la variable x y acá también aparece la variable x. Entonces, ¿qué decimos? Aplicamos la regla de las derivadas de un producto. La derivada de la primera función respecto de x por la segunda sin derivada. Más la primera por la derivada de la segunda. La derivada de la primera función respecto de x, ¿cuánto va a dar? Acuérdense que x es la variable de derivación y z como constante. ¿Cuánto da esto? 2x. O X por Z. Exacto, por z. Por la segunda función sin derivar. Arco tangente de x por y cuadrado por z. Más x cuadrado por z y por la derivada de arco tangente. ¿Cuánto es la derivada de arco tangente? 1 sobre 1 Bien. más 1 sobre 1 más todo el arco. todo el argumento sería X más Y cuadrado. Más Al por Z. cuadrado, ¿sí? Bien. Porque es una función compuesta, la derivada del argumento respecto de x, ¿cuánto va a dar ahí? Y cuadrado por Z. Bien. Vamos a la f respecto de y en un punto x y z. Y esto va a ser, la primera función que es todo esto es constante respecto de y, ¿cierto? Entonces Sí. es como si tuviera la derivada de una constante por una función. Es Queda igual. constante por la derivada de la función, ¿sí? Entonces va a ser x cuadrado por z por la derivada de arco tangente, que me lo acaban de decir, es 1 más x por y cuadrado por z al cuadrado y por la derivada del argumento respecto de la variable y. ¿Cuánto da la derivada del argumento respecto de y? X por Y por Z. X por 2y sería, Ah, sí, sí, sí. x, ¿sí? Tengo que derivar el y cuadrado, x, Sí, 2Y sería por y el Z. z queda como está, ¿sí? Sí. Bien, y la f de z en un punto x y z, eso es igual a, ¿cuánto X daría? cuadrado. X cuadrado. Claro, acá la variable de derivación es z, que ahí queda como constante, Sí. ¿sí? Está bien, es x cuadrado, está bien, por la derivada por el otro sin derivar, arco tangente
de x por y cuadrado por z, más x cuadrado por z por la derivada de arco tangente. Y la derivada de arco tangente es 1 sobre el argumento al cuadrado por la derivada del argumento respecto de z, la derivada de respecto de z, eso va a dar x X por y cuadrado. por y cuadrado. ¿Sí? Bien. Y vamos por último, ¿alguna preguntita con respecto a esto? No, profe. ¿No? Bien. Y vamos a esta que es el apartado 2i, no, es el 4i. 4. Entonces, están en el documento, ¿no? Entonces, vamos a usar otro color. A ver, usemos este, no sé. Entonces, tenemos f respecto de x en un punto x y z. A ver, díctenme ustedes. ¿Cómo va a ser la derivada parcial de f respecto de x? A ver. E a la X E a la xy por y y y por, por el logaritmo neperiano de Z. claro, que quedó como constante, ¿sí? La variable de derivación es x, entonces acá logaritmo de z es constante, hay que derivar la exponencial. Vamos a la f de y. Acá, f respecto de y, nuevamente derivamos la exponencial. Es la misma exponencial por la derivada del exponente respecto de y. ¿Cuánto va a dar la derivada del exponente respecto de y? X X. Y el por logaritmo logaritmo de z. neperiano de Z. Exacto. Y la f de z, ahí como miro esta expresión ahora. Como una constante. Esto es una constante. Exactamente. X. Y la derivada del logaritmo, 1 sobre Sobre Z. z. Sobre Bien. Z. ¿Ven, chicos? Que todo se lleva a una variable. Bien. Sí, profe. Entonces, perfecto. Volvemos al documento y estábamos acá. ¿Sí? Ahí tienen otros ejercicios más. Y vamos a la general. O sea, hemos dado la definición para 2, para 3, y ahora pasamos para el de n variables independientes. ¿Estamos, chicos? Entonces dice, sea P un punto, fíjense, de n coordenadas, x1, x2, xn, es un punto perteneciente a R a la n. Y sea F una función de n variables, x1, x2, xn. Entonces, la derivada parcial de f respecto de x sub i, el x sub i representa una cualquiera de las n variables, ¿no? La derivada parcial de f respecto de x sub i, perdón, esta, n variable, ¿sí? Es aquella función representada por f sub x sub i, o sea, f respecto a x sub i, tal que su valor en cualquier punto p en el dominio de f está dada por esta expresión. Fíjense en cómo se escribe la definición. F respecto de x sub i, va el argumento de la función, que son las n variables, va a ser igual al límite para delta de x sub i tendiendo a hacerse 0. El primer término va a ser el valor que va a tomar la función en ese punto n dimensional, donde aparece incrementada la variable x sub i. Por eso aparece x1, x2, 3 puntos suspensivos, x sub i más delta de x sub i, coma, 3 puntos suspensivos, x sub i, menos f en el punto x1, x2, x sub i, x sub i. ¿Cuál es la particularidad? Este es el punto n dimensional y este aparece incrementada la variable x sub i sobre delta de x sub i. En términos del incremento parcial, acuérdense que una función de n variable nosotros la denotamos como z igual a f de x1, x2, xn, ¿no es cierto? Entonces va a ser el límite para delta de x tendiendo a hacerse 0 de este cociente incremental parcial. El numerador es delta de x sub i de z. Es el incremento parcial, esto que está acá, el incremento parcial de la función respecto de x sub i, sobre delta de x sub i.
Para calcularla de una manera práctica, rápida y sencilla, las derivadas parciales, la variable de derivación es la variable x sub i. Y las n-1 restantes se mantienen como constantes. ¿Sí? Bien. Bien, 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 bien. ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto a esto hasta acá? No. Bueno, vamos a la interpretación de las derivadas parciales en funciones de dos variables. ¿Sí? Bien. Tenemos, a ver, la superficie S es la gráfica de la función de dos variables independientes que nos dan, ¿sí? La gráfica de esa función de dos variables independientes es esta superficie que está acá, ¿sí? Es esta que está acá, esta viene en negrito. Esa es la gráfica de la función de dos variables independientes. Bien. Ahora, tenemos el punto P0 es de coordenada x0 y 0. El correspondiente de este punto mediante la función f será z0, que es f de x0 y 0. Entonces el punto P, que va a ser de coordenadas x0 y 0 y z0, pero z0 es f de x0 y 0, está en la superficie. Yo ayer les graficaba a los chicos acá, ¿ven? Este es el punto, acá en el dibujito dice x0 y 0 es 0. Bueno, ese es el punto P0 este. ¿Sí? El correspondiente de este punto mediante f es z0, esto. Entonces, este punto P va a ser de este que está acá, ese va a tener coordenadas x0 y 0 y f de x0 y 0. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, la gráfica de la función de dos variables, vuelvo a repetirle, es una superficie esta que está en R3. Eso ya lo vimos cuando dimos función. Ahora, el punto P0 es el correspondiente mediante f es z0. Entonces, el punto P este, que va a tener estas coordenadas, va a estar en la superficie. Bien. Eso es lo que explica ahí en el texto. Bien. Ahora, consideramos la curva C. ¿Quién es la curva C? Es la intersección. Fíjense en lo que dice acá. A ver, espera un ratito. ¿Qué dice? La curva C, fíjense chicos, es la intersección de la superficie con el plano vertical de ecuación y igual y 0. Este es un plano paralelo al plano XZ. Entonces se lo ve medio poquita la curva acá. Ahí ya le he marcado algo. Esa es la curva C. La curva C está ahí. Que vendría a ser la intersección del plano vertical igual a I0, de un plano paralelo al XZ, ¿lo ven? Al intersectarlo con la superficie nos da esa curva sobre la superficie. Entonces vuelvo a repetir, la curva C es la intersección del plano vertical de ecuación igual a I0 con la superficie. Y vuelta acá. ¿Ven? Es eso. Resolviendo ese par de ecuaciones, que es muy sencillo, entonces acá donde dice I, reemplazamos por I0, y queda esto. Y ahora vuelta el juego ese de las variables que habíamos visto cuando explicamos el incremento parcial. Bien, fíjense, acá ¿qué ha quedado? Cuando I vale I0 nos queda esto. Ahora lo interpreto a este segundo miembro. Resulta ser de que acá I siempre toma el valor I0, dejamos que varíe únicamente X. Entonces, en esa función donde I está fija, en el valor I0, dejamos variar únicamente X, a esa función de dos variables la puedo mirar como función de una sola variable, que es la variable X. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ¿qué he dicho yo? ¿Cuál es la definición de la derivada de I igual a f de X? A ver, f' de X. ¿Cómo es la definición? Ya lo he dado yo al comienzo, ahora quiero que me lo repitan ustedes. ¿Qué dice la definición? Límite. Escucho. F' de X va a ser el límite para...
estamos medio olvidando, y eso que acaban de acá lo doy al comienzo yo, parece que no han visto derivada, el pulmón del análisis matemático 1, ahí está, igual Sí. f de x. F' de x va Ay, a ser Dios mío, Flor. para el límite, para delta de x tendiendo a hacerse 0 de este cociente, ¿sí? Igual a F en x más delta de x menos f de x sobre delta. Eso es f'. Si ahora tenemos igual a g de x, ¿cómo sería g' de x? A ver. Si tenemos g de x, en lugar de tener f de x, entonces, ¿qué vamos a decir? G' de x va a ser igual a ¿qué? Al límite. Cuando Eso. delta de x tiene 0 de g de x más delta de x menos g de x sobre delta de x. Exactamente, porque la función es g. Si te llego a dar la función s, me va a decir el límite para delta de x tendiendo a hacerse 0 del s de x más delta. ¿Entiendes lo que digo? Acá Sí, la función sí. se llama f, pero ahora la función nosotros lo estamos llamando g. Bien. Acá. Ese juego de las variables se tiene que acostumbrar, chicos, porque lo vamos a ver a lo largo del año. Entonces ahora la función es g. Ahora yo les digo, g' en x0, g' en x0, g' en x0, bueno, no lo he escrito acá, pero acá está. G' en x0 va a ser esto, ¿sí? Va a ser límite para delta de x tendiendo a hacerse 0 de g en x0 más delta de x menos g de x0 sobre delta de x, ¿sí? Pero resulta ser que g' de x0, a ver. A ver, yo le voy a escribir acá. G', ahora quiero calcular G', antes de G' en x0, geométricamente, ¿qué representa? Vamos acá primero. ¿Qué representa G' en x0? La derivada en un número, geométricamente hablando. Es la pendiente de la recta tangente a la curva C en el punto P. ¿Sí? Ahora, por definición de derivada, G' de x0 va a ser el límite. Es lo que yo les acababa de preguntar recién. Para delta de x tendiendo a hacerse 0 de, ¿qué dice acá? G, lo que dice el compañero. G, a ver, dítenme. G de x0 X0 más delta de x más delta de X. Bien, g De X0 sobre delta de sobre x. de X, delta de ¿sí? X. Bien. Entonces, ahora, como la función g es f en x y 0, entonces g en x0 más delta de x va a ser f en x0 más delta de x y 0. ¿Lo ven? Entonces, venimos acá y ¿qué decimos? G'. Entonces, a ver si no está más abajo. No. Entonces, ¿qué decimos? G'. G'. A ver. No, mejor les voy a borrar, porque si no se les va a armar un lío acá. Aguanten un segundito. Esto, vamos. Esto lo voy a borrar hasta acá, porque lo otro es lo mismo. Lo voy a volver a escribir. Si no, hasta acá. Estábamos acá. ¿Sí? Entonces, la curva C, habíamos dicho, es la intersección de la superficie con el plano vertical. Hasta ahí estamos todos, ¿no es cierto? Resolviendo el sistemita de ecuaciones, tengo esto. Esto es una función de dos variables, pero y está fija en el valor y 0. Entonces, a esta función de dos variables la puedo mirar como una función de una sola variable. Ahora, bajando una variable, análisis matemático 1, G' en el número x0,
geométricamente representa la pendiente de la recta tangente a la curva C en el punto P. Por otro lado, G' de X0, ustedes saben que es esto, ¿sí? Se lo acaban de decir. Ahora, como G de X es igual a F en X y 0, entonces ahora escribo esto en términos de la función F. Entonces, ¿qué digo? G' en X0 va a ser igual a límite para Con delta De delta de X tendiendo 0. de, ahora quiero que me dicten ustedes, G F. en X0 más de delta de X, yo lo voy a escribir acá, que era lo que estaba escrito, pero he preferido volverle a hacer. Esto es esto, va a ser igual a ¿qué? A F en F. X sub 0 más delta de X y y sub 0. entonces ahora vengo acá y lo reemplazo, ¿ven? P, F de X0 más delta de X y sub 0 menos G, lo escribo acá primero, eso es F de, X sub 0 y sub 0. perfecto. ¿Me van siguiendo, chicos, ahora? Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Sobre delta de X. Bien. Y ahora yo les pregunto. Entonces, el primer miembro es G' de X0. Y el segundo miembro, ¿quién es? Esto que está acá. Ahora, ¿quién es? ¿Definición de qué? En términos del F. Definición de derivada. ¿Cuál de las derivadas? Aparece incrementada X. No le tengan miedo, chicos. A ver. Están asustados. A ver. A ver, vamos a la definición de la derivada en un número. G de X, X sub 0. F de X. Aquí está, Ah, ¿ven? F de X. Ahí está. Es ese. Ya. Es ese. ¿Sí? Ese ya está particularizado. Entonces, volviendo acá, volviendo aquí, esto que está acá, el segundo miembro es F de X, en X sub 0 y y sub sub 0. 0. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Y ahora voy a este punto P va a ser X0, Y0 y el Z0, que es F de X0 y 0. Ese es el punto P. Entonces ahora comparo lo siguiente. ¿Qué tenemos? Por un lado tengo esto, que G' de X0 es todo esto. Esto, y por otro lado comparo esto. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que tengo ahí? Lo vuelvo a escribir. Entonces, como G' de X0 es la pendiente de la tangente a la curva C en ese punto P, que tiene esa coordenada. Y por otro lado, llegamos a que G' de X0 es F respecto de X en X0 y 0. De estos dos, ¿qué saco? La tangente. No, que esto, igualando los segundos miembros, que F respecto de X, ¿quién es? F respecto de X en X0 y 0 es la pendiente de la recta tangente a la curva C en el punto P. Y el punto P de coordenada X0 y 0 y el F de X0 y 0 o Z0, como les gusta. ¿Estamos hasta ahí? Bien, que creo que es lo que dice abajo. ¿Ven? Bien. Por lo tanto, es esto lo que me interesa ahora. F respecto de X llegamos que es la pendiente de la tangente a la curva C en el punto P. Por definición de pendiente, es la tangente trigonométrica del ángulo alfa. Alfa es el ángulo de inclinación que va a formar la tangente con la dirección positiva del eje de las X, ¿no? Entonces ahí está la interpretación geométrica de la derivada parcial de F respecto de X. Entonces lo vuelvo a repetir.
¿Cómo ha quedado esto? La gráfica, la superficie S es la gráfica de la función de dos variables. Tenemos el punto P0 de coordenada x0, 0. El correspondiente de este punto mediante la función f es z0. Entonces el punto P está en la superficie, pertenece a la superficie S. ¿Sí? Lo veamos acá gráficamente, es esto, ¿ven? La gráfica de la función de dos variables es la superficie. Acá está el P0, el correspondiente mediante f es z0, la cota del punto. Entonces el punto P está en la superficie, ¿no ven? Ahora, la curva C es la intersección de la superficie con el plano vertical de ecuación igual a I0. Venimos acá, ¿ven? Resolviendo el sistemita de ecuaciones, venimos acá. Esto permanece fijo, únicamente está variando x. Entonces esto lo veo como función de una sola variable. G' de x0, análisis 1, es la pendiente de la recta tangente a la curva C en el punto P. Eso es G' de x0, que es lo que dice acá. Análisis matemático 1. ¿Sí? Por otra parte, G' de x0, por definición de derivada, es esto. Pero este límite que está acá es esto que está acá. Y este segundo miembro es f respecto de x. Entonces ahora comparo. Por un lado, G' de x0 es la pendiente de la tangente a la curva C en el punto P. Y por otro lado, G' de x0 es la derivada parcial. Entonces de las dos cosas saco que f respecto de x va a ser la pendiente de la tangente a la curva C en el punto P. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice acá? Y esto no es otra cosa que la tangente trigonométrica por definición de pendiente. Tangente trigonométrica del ángulo alfa. Y acá está. ¿Sí? Entonces f respecto de x es la pendiente de la tangente a la curva C en el punto P y a la tangente trigonométrica del ángulo alfa. ¿Estamos hasta ahí? La otra derivada parcial, se hace lo mismo, ¿ven? Ahora vamos a considerar la curva C'. ¿Quién es la curva C'? Acá está, ¿ven? Esta es la gráfica de la función de dos variables, esa superficie en R3. A esa superficie la intersectamos con el plano vertical de ecuación x igual a x0. O sea, el plano es paralelo al plano YZ. El punto P0 está acá y el punto P está acá en la superficie. ¿Sí? Esta curva C', como acabamos de ver, es la intersección de la superficie con el plano x igual a x0. Yo lo he puesto acá, ¿ven? Tenemos la curva C' es la intersección de la superficie con el plano. Resolviendo el sistemita de ecuaciones pasamos esto. De esa función de dos variables, esta está fija, únicamente está variando y. Entonces esa función de dos variables lo miro como función de una sola variable, la variable y. Por otro lado, análisis matemático 1, h' en I0 es la pendiente de la tangente a la curva C' en el punto P. Este lo voy a escribir bien porque quedó medio entreveradito ahí. Acá he usado el marrón. Pendiente de la tangente a la curva C' en el punto P. Y el punto P es x0, y0 y f de x0 y 0. Como siempre. ¿Sí? Bien. Ahora, en términos de la función f, ¿sí? Ahí tenemos, ¿ve? H en I0 más del A. Por otra parte, H' de I0. A ver, en términos de la función H, ¿cómo queda la derivada? Límite para, ahora es H. Esto es análisis matemático 1. Es H en I0 más delta de I menos H en I0 sobre delta de I. ¿Sí? Ahora, este término h en I0 más delta de I, en términos de la función f, es f x0 y0 más delta de I. ¿Estamos, chicos? ¿Todos? Y h Sí, de profe. Sí, I0 profe. es f de x0 y 0. Es lo mismo, ¿ven?
Entonces reemplazamos este término por esto y este por esto. Todo este segundo miembro es f respecto de y. Y ahora comparamos. Ahí está, ¿ves? Esto, por un lado, h' di 0 es la pendiente de la tangente a la curva C' en el punto P. Y por otro lado, h' di 0 es f de i. ¿Sí? Entonces, de las dos igualdades sacamos que f de i es la pendiente de la tangente a C' en el punto P. Que ese, y esa es la tangente trigonométrica del ángulo beta. Beta el ángulo de inclinación de la tangente con la dirección positiva del eje de la y. Y ya están las dos interpretaciones geométricas. ¿Sí? Esto que no es otra cosa. Entonces, ahí está. ¿Ven? Geométricamente. Conclusión. Las derivadas parciales f respecto de x y f respecto de y representan las pendientes de las rectas tangentes a la curva C y C'. F de x es la pendiente de la recta tangente a la curva C. Y f de y la pendiente de la recta tangente a la curva C' en ese punto. Y esa es la interpretación geométrica de las dos derivadas parciales. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Se ha entendido? Sí. Sí. ¿Sí? A ver el resto, lo siento dormido, están Sí, profe. durmiendo. Anda el teléfono Sí. solo por ahí, bajo de las almohadas. Así hacen. ¿Sí? O si no creen que no sé, sí, claro que lo sé, pues sí, mi hijo hace lo mismo. Pone el teléfono, se levanta a las 7 de la mañana, se hace poner la asistencia y después él duerme, está dormido sobre las almohadas. Y yo permanentemente, Agustín, 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 el profe Agustín. Y él escucha la clase, pero él está dormido, pero está. ¿Ustedes están dormidos? Mala pregunta. No. No, están No. despiertos. No. Ay, los chicos, ¿qué va a ser? La virtualidad es así. Pero bueno, sigamos, chicos. Y viene la otra interpretación de las derivadas parciales, y esta en términos de razón de cambio. Bien, bien, bien. Yo ayer, como siempre, bajo una variable y después, porque es lo mismo, nada más que en varias variables. A ver, ayer los estaba haciendo recordar a los chicos de eléctrica. Tenemos la función f tal que igual f de x. F' en x0 va a ser el límite para delta de x tendiendo a hacerse 0 de este cociente, ¿sí? El numerador, como bien lo vengo repitiendo desde hace rato, es el incremento o variación de la función. Entonces, vuelta a escribir la definición de la derivada en este número en función de los incrementos. Va a ser f' de x0, límite para delta de x tendiendo a hacerse 0 de delta de y sobre delta de x. Este cociente solito es el cociente de incrementos, como yo lo hice recordar al comienzo. Pero ahora ese cociente de incremento lo voy a interpretar como una razón media, razón de cambio media o razón media de cambio, ¿sí? El cociente solito lo vamos a interpretar como la razón media de cambio de la función y con respecto a x en ese intervalo. Para hablar de la razón media nos tienen que dar un intervalo, ¿sí? Entonces el cociente solito se lo interpreta como la razón media de cambio de y con respecto a x en ese intervalo. Es la tasa de variación media de la función, ¿sí? O la variación media de la función, pero en ese intervalo. Y cuando consideramos el límite de ese cociente de incremento, que no es otra cosa que la definición de la derivada en el número x0, eso se le llama la razón instantánea de cambio de y con respecto a x en x igual a x0. ¿Sí? Eso tiene muchas interpretaciones en las distintas ciencias, particularmente en la física. ¿Sí? Cuando esta función le dan el contenido de la función de posición de un móvil y donde la variable independiente es el tiempo, ¿sí? Entonces, ahí la función, si la variable independiente es el tiempo, la función representa cuál es la posición que tiene el móvil en cada instante de tiempo, ¿sí? Entonces, este cociente de incremento, para el caso de del movimiento, de los movimientos rectilíneos, pasa a ser la velocidad media, ¿sí?
la distancia, a ver, yo siempre le pongo un ejemplito sencillo, la distancia entre Tucumán y Las Termas es de 80 kilómetros. Y un automóvil, un automovilista, va de Tucumán a Las Termas y viaja entre las 5 de la tarde y las 7 de la tarde, o sea, 2 horas. ¿Sí? Entonces, la distancia que recorre son 80 kilómetros, el tiempo que tarda son 2 horas. ¿Cuál es la velocidad media que lleva el automóvil entonces? Es la razón media de cambio. ¿Cuál sería la velocidad media? Si la distancia son 80 y el tiempo 2 horas. ¿Cuál es la velocidad media ahí? 40 kilómetros por hora. 40 kilómetros por hora. Como bien dice, velocidad media es un promedio. ¿Eso qué significa? Ojo, es la velocidad media, no en cualquier intervalo. ¿En qué intervalo? Yo he dicho, el automovilista sale a las 5 de la tarde y llega a las 7 de la tarde externo. ¿En qué intervalo de tiempo? ¿Cuál es el intervalo ahí? Entre las 5 y las 7, en ese intervalo. ¿Se entiende? En ese intervalo de tiempo. Entonces lleva una velocidad media, como dijo el compañerito, de 40 kilómetros por hora. ¿Eso qué significa? Como el mismo término dice, promedio, media. Capaz que a las 5:20 ha frenado, capaz que en un momento aceleró, es 40 kilómetros por hora. Eso es velocidad promedio. Ahora, cuando queremos saber cuál es la velocidad que tuvo exactamente a las 5:35, a las 6:40, esa es la que marca el velocímetro. Y esa ya es la derivada, esa es la velocidad instantánea. Es exactamente en ese valor, en ese punto. ¿Entienden? Entonces la velocidad media es un intervalo, la velocidad instantánea es puntual en ese punto y es la derivada, ya el límite de la velocidad media. El límite del cociente de incremento. Bueno, traducido en elementos, no dándole contenido a la función, sino hablando de una función cualquiera, esto pasa a ser la razón de cambio. La razón de cambio de la función y con respecto a x en este intervalo. ¿Sí? Y la derivada es la razón instantánea de cambio, pero ya es puntual, de y con respecto a x en x igual a x0. Que era lo que yo le decía, la velocidad instantánea. ¿Cuál es la velocidad que lleva el automovilista? A las 5:35. Ese es el punto. ¿Sí? Y es la que marca el velocímetro, y esa es la derivada. Otra cosa es la velocidad media en el intervalo de tiempo entre las 5 y las 7. Bueno, esto que pasa para una variable se repite para 2 variables y se va a repetir para n variables. Entonces, la definición de la derivada parcial de f respecto de x, volvemos a verla, va a ser el límite para delta de x teniendo a c0 de este cociente incremental parcial. En términos del incremento parcial es esto. ¿Estamos hasta ahí todos? Sí, ¿Chicos? profe. Bien. Ahora Sí. entro a razonar. El cociente de incremento, que es un cociente incremental parcial, es esto. A eso lo vamos a interpretar como la razón media de cambio de la función z con respecto a x, o por unidad de cambio en x, como dice acá. Para hablar en términos más sencillos, es la razón media de cambio de la función z con respecto a x. Como esto es el cociente incremental parcial de la función respecto de x, la variable es x, entonces esto va a ser la razón media de cambio de la función z respecto de x en este intervalo. En ese intervalo. x0, x0 más delta de x. Cuando la variable y está fija en el valor y0. ¿Sí? Y la derivada parcial, que cuando es el límite del cociente de incremento, ya es la razón instantánea de cambio de la función z, y ahora va puntual. Z con respecto a x en este punto, es puntual, x0 y 0. Cuando y está fija en el valor y0. ¿Sí? Análogamente, la derivada parcial de f respecto de y, esta es la definición, en términos del cociente incremental parcial, es esto. ¿Sí? Empiezo a interpretar. Empezamos con el cociente incremental parcial de la función respecto de la variable y la variable es y. Entonces, este cociente incremental se lo interpreta como la razón media de cambio de la función z respecto de la variable y.
¿En qué intervalo? Ahora la variable es y. Entonces el intervalo es y0 más delta de i. Y como es cociente incremental parcial, ya sabemos que x está fijo. Entonces, esto es la razón media de cambio de la función z respecto de y en este intervalo, cuando x está fijo en el valor x0. ¿Sí? Y cuando pasamos al límite del cociente de incremento, que no es otra cosa que la derivada parcial, esa ya es la razón instantánea de cambio de z con respecto a y. ¿En qué punto? En el punto x0 y 0. Y como es z respecto de y, ya sabemos que x permanece fijo en el valor x. O sea, las interpretaciones son las mismas. Nada más que son funciones de dos variables. Bueno, esto tiene muchas aplicaciones de las razones, razón de cambio, tasa de variación, y a veces cuando uno les toma en los parciales, en los evaluativos, en los finales, no la logran interpretar y empiezan a deambular. ¿Qué me está queriendo pedir? En lugar de decirle calcule las derivadas parciales, ya saben que la derivada esta, la f respecto de x, la f respecto de x, la interpretamos como la razón instantánea. ¿Sí? Entonces, en lugar de pedir calcule la derivada parcial de f respecto de x, capaz que el enunciado viene, calcule cuál es la tasa de variación que tiene la función con respecto a x en el punto tal. Eso le está pidiendo la derivada parcial. ¿Me entienden? Y lo mismo es, y como les digo yo, tiene muchas aplicaciones en las distintas ciencias. Yo ayer les mostraba a los chicos, así, una tonterita, digamos, ya lo van a ver en los prácticos. Es cuando ya le damos contenido a la función, ¿sí? Así como yo les decía en el caso de una variable. Esta es una función cualquiera. Ahora, otra cosa es cuando yo digo, bueno, ahora la variable independiente es el tiempo y quiero representar la función de posición del móvil en cada instante de tiempo. Entonces ahí ya decimos que ahí aparece la famosa función s de t, que la s es la distancia y t es el tiempo. Bueno, acá pasa lo mismo. Ahora le damos contenido. Esto es una función de dos variables. El volumen de un cilindro circular recto depende del radio y de la altura. Una función de dos variables. ¿Lo ven? La variable dependiente es el volumen y la variable independiente son el radio y la altura. Bueno, una manera elegante de pedir las derivadas parciales, en lugar que diga calcule la derivada parcial de b respecto de r o la derivada parcial de b respecto de h, esto que está acá, capaz que le pueden enunciar o le pueden pedir cuando son problemas de aplicación, ¿cuál es la tasa de variación del volumen respecto de la altura, el volumen respecto de la altura, pero que le digan la tasa de variación sola, no nos ubica si es razón media o razón instantánea. Para hacer razón media nos tiene que dar un intervalo, y para hacer razón instantánea tiene que dar puntual, el punto. Entonces, calcule cuál es la tasa de variación del volumen respecto de la altura cuando el radio vale 5 y la altura vale 8, por ejemplo. ¿Sí? Radio vale 5, acá podría haber puesto H0. Y la altura vale 8. ¿Sí? H0. Ahí sí, eso es puntual. Entonces, en lugar de decirle calcule la derivada parcial del volumen en el punto de coordenada 5, 8, otra manera de preguntar a los ejercicios, ¿cuál es la razón de cambio del volumen con respecto al radio? ¿Cuál es la tasa de variación del volumen con respecto al radio cuando el radio vale 5 y la altura vale 8? Al darme el punto ya me está pidiendo la derivada parcial. ¿Me entienden lo que les digo? Acá, con respecto a la altura. Con respecto al radio lo mismo, la razón de cambio del volumen respecto al radio, la tasa de variación del volumen respecto al radio, en este punto. Entonces es una manera de pedir las derivadas parciales. ¿Estamos? ¿Me sigue, chicos? Bien. Eso es la interpretación de las derivadas parciales en términos de razón de cambio, que les vuelvo a repetir, están mucho en los problemas de aplicación de derivadas. Bueno. Bien, entonces, ahora sí pasamos a otro tipo de incrementos, ya que lo tengo acá. Este delta sub x de z se llama el incremento, hemos dicho que es el incremento parcial de la función respecto de x. ¿Por qué se llama incremento parcial? A ver.
Escucho. ¿Por qué es parcial respecto de X? El término parcial. ¿Por qué es parcial respecto de X? Ahí la tiene la definición. ¿Por qué se llama esta diferencia? Se llama incremento o variación parcial de la función. ¿Por qué se llama parcial? Yo le he dicho al comienzo, a ver, se ve que no me he registrado. ¿Por qué es parcial? ¿Por qué se llaman derivadas parciales? Funciones de n variable, calcule la derivada parcial respecto de z. ¿Cuál es la variable de derivación? Z. Y las otras quedan como constantes, ¿sí? Y entonces, esto es incremento parcial de la función respecto de x. ¿Por qué? Porque es la variación, ya les he dicho eso hace rato, variación de la función cuando pasamos del punto x0 y 0 al punto este, donde aparece incrementada, ¿quién? X. X. X0. Exacto, una sola variable. Por eso es parcial. Concepto de derivada parcial. ¿Por qué viene parcial? Porque se deriva respecto de una variable y la otra quedan como constantes. Acá, incremento parcial respecto de X. Uno de los puntos es X0 y 0 y el otro punto va a ser X0 más delta de X0. Únicamente se ha incrementado X. En este, ¿por qué se llama incremento parcial de la función respecto de Y? Porque es la diferencia de valores que toma la función. Un punto es el X0 y 0 y el otro punto es X0 y 0 más delta de Y. Únicamente se incrementa ahí. Y ahora pasamos al incremento total, que es cuando se incrementan las dos variables simultáneamente. ¿Sí? Ese es el total. Entonces, si f es una función de dos variables x y, el incremento total de la función f en x0 y 0 se lo denota así, delta de z0, porque ya está particularizado en el punto, ¿no? Así o así, como figura acá, y es la diferencia de valores del valor que toma la función en este punto. Fíjense en la característica, las dos variables están incrementadas, ¿lo ven? Menos el valor que toma la función en este punto sin incremento. Ese es el incremento total. Y acá está el grafiquito. Este es el x0 y 0, el correspondiente mediante f es z0. Todo esto. Ese es z0. ¿Sí? Este punto que está acá, ¿cuál es la característica? Se incrementan las dos coordenadas. El x0 en delta de x, pasamos a este punto que es x0 más delta de x, y acá está el y0 y lo incrementamos en delta de y, pasamos a esto. Entonces este punto que está acá, ¿qué coordenadas va a tener? X0 más delta de x y 0 más delta de x. La cota de ese punto es Z1. ¿Sí? Entonces el incremento total de la función, que es la diferencia de estos dos valores, donde este primer término es Z1 y esto es Z0. Y esa es la variación de la función cuando pasamos del punto x0 y 0 al punto x0, ¿ven? X0 y 0 al punto x0 más delta de x y 0 más delta de x. O sea, es esto, delta de Z0. ¿Sí? Y ese es incremento total, a diferencia de los otros incrementos que se llaman incrementos parciales. Esto se pregunta, suelo tomarlo a veces en los finales, ¿no? Que den las definiciones de los distintos incrementos parciales y del incremento total de la función. Bueno, la clase que viene vamos a dar el teorema del valor medio para funciones de 2 variables, 3 variables y n variables, y también continuamos con derivadas parciales de orden superior. ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto a esto? Así dejo de grabar. Deja de grabar, voy a dejar de grabar porque si no, detener